Bien, entonces vamos a hacer una modificación en el archivo que se llama, bueno, además ni existe todavía. Estábamos aquí en actualizar usuario.php. En realidad aún no es ese archivo. Tendría que ser un archivo como el formulario. Podríamos copiarlo. ¿Ok? Y lo podríamos editar. El nombre para que diga formulario, actualizar, usuario, HTML. Si lo dejamos con la extensión HTML, no vamos a poder colocar código PHP dentro de él. No vamos a poder interactuar. Entonces, en esta ocasión, este formulario no tiene la extensión HTML, sino que va a tener la extensión PHP para que pueda ser procesado por el servidor y mostrar el código. ¿Ok? Entonces, acabamos de ponerle formulario actualizar usuario.php. Y en nuestro código de leer usuario nos estaba mandando a actualizar usuario. Vamos a ponerle aquí el formulario. Formulario. Guión. Formulario guión actualizar guión usuario.php. Entonces, prácticamente lo que debemos de tener ahora es el mismo formulario que cuando creamos un usuario. ¿Ok? Pero la diferencia es que se llama formulario actualizar usuario.php y que también le está llegando un ID. Ese ID nos va a hacer que le coloquemos la información aquí. ¿Ok? Bien, vamos a también a cambiarle en lugar que diga crear usuario. No ven, ¿verdad? Déjenle. ¿Ok? ¿Sí se ve mejor? Ok. Bueno, entonces vamos a abrirlo, el formulario, actualizar usuario y vamos a pues, empezar a cambiarle aquí unas cosas. De entrada, pues ya no es crear usuario, sino actualizar un usuario. Y ahora, recuerden otra cosa, el nombre en nuestra base de datos está como un nombre completo, apellido y el nombre. Y nosotros al crearlo lo habíamos hecho por partes, apellido paterno, apellido materno y nombres. En esta ocasión va a estar como uno solo. Así lo vamos a poder o lo deberíamos de obtener de la base de datos. ¿Ok? Bien, entonces aquí también sí sería el que nos va a mandar a actualizar. Este formulario nos va a mandar a actualizar usuario.php. Ya no tendríamos lo de apellido paterno, apellido materno. Solo tendríamos nombre. ¿Ok? Sí tendríamos usuario. Sí teníamos tipo de usuario. Y en lugar de crear, pues sería actualizar. Actualizar y actualizar. Entonces, en este momento lo único que hemos hecho es ocupar el mismo formulario de crear, hacerle unas modificaciones para que nos sirva este mismo formulario
para actualizar. ¿Ok? Nos debería de quedar algo así. Actualizar un usuario, aquí estaría su nombre, aquí estaría su sobrenombre o su matrícula, qué tipo de usuario es y el botón para actualizar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso de actualizar? ¿Cómo vamos a saber a quién actualizar? Pues se supone que para eso queremos este ID, ¿sí? Que ahora lo estamos mandando por get. Nos vamos a ir a la misma página que hemos estado ocupando para referencia, la W3 School. Vamos a ir a la sección de PHP y a la misma sección donde hemos estado trabajando de base de datos. Ya ocupamos el de insertar, ocupamos el de select. En este caso, tendríamos que volver a ocupar el de select. ¿Por qué? Porque ahora vamos a seleccionar un usuario, solo uno, de acuerdo a esta ID. Entonces, lo único que tenemos que hacer es prácticamente copiar esta misma instrucción, así como lo hemos hecho, y colocarlo en la parte superior. Ahora, nuestro archivo formulario actualizar usuario.php puede procesar esto porque ya tiene la extensión PHP. Si hubiéramos dejado la extensión como HTML, este código no se podría procesar. ¿Ok? Bien, entonces hacemos lo mismo que hemos estado haciendo. Nuestro servidor es localhost, nuestro usuario es root, ¿sí? Nuestro password no tiene nada. Nuestra base de datos es exámenes. ¿Ok? Todo lo demás se queda igual. Y ahora vamos a cambiar la consulta. La consulta sería, vamos a seleccionar todo de mi tabla usuarios, donde y vamos a agregar nuestro where, donde el ID que está en la tabla va a ser igual a un ID que nos están mandando. ¿Cómo sabemos quién es este ID? Pues este ID es el que nos están mandando acá en la URL. Ahora lo tenemos que sacar de la URL porque lo enviaron ahora por el método get. Ajá. Entonces lo tenemos que sacar de ahí. ¿Cómo lo sacamos? Con la variable pesos-get igual es un arreglo y dentro de ese arreglo el valor que está llegando se llama ID. ¿Ok? De esta forma estamos diciendo que en la variable, perdón, que en la URL hay un elemento que se llama ID. Lo sacamos de ahí y lo ponemos en una variable normal de PHP para poderlo usar acá. ¿Ok? Con esto prácticamente estamos sacando nuestro usuario con todos sus datos. Podríamos verlo aquí en el mismo while que ya teníamos antes. Es más, podemos probarlo. Vamos a ver.
Guardamos. Y si ahora en la página actualizamos, ah, le di a actualizar en el botón actualizar en lugar de darle a actualizar acá arriba. Perdón. Ok. Dice que no conoce First Name porque First Name no está en mi base de datos. Yo en mi base de datos tengo solo nombre, tipo. Es más, vamos a usar también aquí el localhost para el phpMyAdmin, para rápido. Mm, Y aquí está. Tengo usuario, password, nombre, tipo, estado. Entonces, cuando yo en PHP, como solo copié y pegué, y está en una de las instrucciones que está pidiendo en el arreglo el índice o la posición llamada first name, pues me dice que no está esa posición. ¿Ok? Bien, entonces vamos a corregir un poco de eso. Es esto de name, aquí era first name, pues aquí nosotros tenemos nombre. Y la otra cosa que estamos pidiendo es tipo, igual eh, que en el de leer. Es lo mismo, es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que aquí solo estoy pidiendo un elemento, porque los datos de ese elemento los voy a colocar aquí adentro. ¿Ok? En el de leer, leía todos, automáticamente todos, y los ponía en una tabla. Ajá. Ahora solo quiero uno, porque ese es el que quiero actualizar. Y ya me está mostrando su ID, su nombre y el tipo. Bueno, aquí me faltó separar. ¿Ok? ¿Vamos bien? Eso lo hizo aquí, en el mismo hecho que la vez pasada. ¿Sí? Bien. Entonces, en resumen, ¿qué acabamos de hacer? Hicimos la misma selección de datos que sacamos de la página de la W3 School, pero la única diferencia es que ahora estamos leyendo los datos desde la URL con get. ¿Ok? Sacamos con get un dato que nos llegó. Así se llama ese dato, se llama ID. Lo podemos ver en la URL. Aquí está arriba. ¿Ok? Bien. ¿Para qué lo queremos? Para hacer una consulta SQL, donde ahora vamos a seleccionar los usuarios, pero solo queremos seleccionar los usuarios que coincidan con este ID. ¿Cuántos son? Pues nada más uno, porque un ID es único. Se ejecuta la consulta. Si obtuvo más de cero, o sea, el número de registros obtenidos es mayor a cero, pues sí, claro que es mayor a cero porque sí está. ¿Ok? Y aquí pues solo hicimos la escritura. Esto de la escritura lo vamos a quitar porque nosotros sabemos que estamos buscando a uno y si existe, porque ya lo comprobamos con este if que sí existe esa persona, ese usuario, pues no tenemos más que uno, no tenemos más. Entonces, no necesitamos un ciclo en esta ocasión. ¿Por qué no necesitamos un ciclo? Porque solo es uno. Entonces, quitamos nuestro ciclo, solo dejamos row. Es más, así también como estamos trabajando, vamos a quitar esto de aquí abajo. ¿Ok? Y es más, para que no
se vea, en lugar de dejarle row, porque nosotros sabemos que solo es uno, vamos a ponerle usuario. O sea, de los resultados saca un registro, pero yo sé que solo tienes uno. Bueno, pues ese va a ser mi usuario, ese registro. ¿Ok? En nuestro ejemplo, estoy buscando el ID 1. Entonces me va a dar esta de aquí. Me va a decir admin, Cortés Jesús, tipo docente, estado baja. Me va a dar todo este registro y me lo va a dar en un vector llamado usuario. Y yo voy a poder acceder a ese vector porque le dije a la función resultados que me lo diera de forma asociativa. Entonces voy a poder acceder con los nombres. Usuario ID, usuario nombre, usuario password, usuario tipo. ¿Ok? Bien, entonces lo único que estamos haciendo ahora ya no es escribirlo, sino volverlo a almacenar solo en usuario. Y entonces ahora sí, aquí abajo donde tengo mi input tipo texto llamado nombre, le voy a poner un value. Y ese value va a ser lo que hay en usuario. ¿Ok? Ahora, tengo que escribir. Como yo ya nada más voy a escribir ese valor, ese único valor, lo puedo hacer con, o necesito hacerlo con código PHP, porque esta variable está aquí en PHP y mi código termina aquí. Y entonces, si yo quiero volver a ocupar esta variable, tengo que volver a ocupar PHP aquí adentro. Sería abrir, PHP, ocupar mi palabra hecho porque es la que escribe, poner mi variable usuario, poner mi corchete y colocar que quiero que escriba el campo nombre. Cerrar punto y coma, mi línea y cerrar mi código PHP. Tendría que hacerlo así. Aquí en el value. ¿Ok? Podemos comprobarlo. Guardamos. Nos vamos al código y actualizamos. ¿Ok? Quité lo que estaba acá arriba. Ya no quiero esa escritura allá. Lo que quiero es que se escriba aquí en los campos. Y ya dice nombre Cortés Jesús. Ajá. Esa es una forma. La otra forma es, si yo nada más voy a escribir un valor, puedo ocupar una, un inicio de PHP, pero con el símbolo igual. Este símbolo igual prácticamente lo que hace es ahorrarte esto. Y solo sirve para escribir un valor. ¿Qué valor queremos escribir aquí? Queremos escribir pesos usuario, lo que hay en el campo usuario. Y cerramos con símbolo de interrogación y el mayor que. Entonces, esta otra forma lo que hace es simplificar esta línea de acá. ¿Por qué se puede ocupar? Porque solo es la escritura de un valor. ¿Ok? Guardamos y actualizamos. Y listo. Está ahí. ¿A quién vamos a actualizar? A Cortés Jesús. ¿Y cuál es su usuario? Admin. Ahora, ¿cuál es su tipo? Debe de marcarse, según en nuestra base de datos, debería estar marcado como docente.
debería de estar marcado esto. Ya. Pero no lo estaba. Entonces lo tenemos que marcar también. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a marcar? Para marcar un valor aquí en PHP, perdón, en HTML se ocupa el atributo checked. ¿Sí? Y es un atributo que no tiene valor, que si existe, va a marcar el radio. Si no existe, como en estos otros casos, pues no lo va a marcar. ¿Ok? Entonces, si en esta etiqueta tipo radio existe un checked, lo va a marcar. Observen, tenemos docente. Si yo guardo y actualizo, debe marcar el alumno. Actualizo y ya está. Entonces, tenemos que decirle que marque o que coloque un checked dependiendo del usuario. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a tener que decidir entre que escriba checked o que no escriba nada, para que cuando escriba el checked, pues se marque. Y si no escribió nada, pues no hay nada y no marca nada. ¿Cómo se hace eso? Pues tenemos también que hacerlo con programación para que, para que podamos ocupar una instrucción de selección. En esta ocasión, la instrucción de selección que vamos a ocupar es una estructura terciaria. Es como un if y un else, pero vamos a ponerlo así también resumido, donde colocas la condición. Por ejemplo, la condición es usuario en el campo tipo, ¿ok? Es igual, aquí vamos a comparar, y este primer campo es para alumno. Si es igual a alumno, entonces colocas un símbolo de interrogación porque esa es la pregunta, esa fue la pregunta, ¿ok? Voy a separarlo solo para que se entienda mejor. Este sigue siendo, por ejemplo, mi label, mi input, y este mismo input sigue teniendo aquí adentro, no se cierra el input, más voy a quitar, el input se está cerrando hasta acá donde está este label, la voy a separar también, ¿ok? Ya queda así mejor. Este es el label que abre, este es el label que cierra, este es el input que no tiene etiqueta de cierre, que se autocierra aquí y que tiene la escritura de alumno. Esto que estamos haciendo es para colocar un checked o no colocar un checked. Entonces, aquí vamos a ocuparlo. Si el usuario en su tipo es igual a alumno, entonces escribe la palabra checked. Y si no, con los dos puntos es como si ocuparas el else, escribe nada. ¿Ok? Punto y coma para cerrar mi línea del hecho y cierro mi PHP. Entonces, así quedaría prácticamente mi primer radio para poder escribir el checker y saber qué tipo de usuario está y si lo quiero cambiar. Voy a hacer lo mismo, voy a separarla acá abajo para que se entienda un poquito mejor. ¿Ok?
Ok. Ok. Entonces, tenemos ahora lo mismo para docente y aquí tendría yo que poner un check para ver si es docente. Pues prácticamente copio mi misma instrucción y ahora digo que si el tipo del usuario es docente, que le ponga el check. Con eso estoy preguntando, ¿eh? Recuerden, con el símbolo de interrogación estoy preguntando lo que hay aquí adentro. Si esto que está aquí es verdad, colocas check. Si no, con los dos puntos es como si yo ocupara el else. Y estoy diciendo, si no, pues nada, no hagas nada. Lo mismo para el otro. Lo voy a separar igual que hemos separado el otro. Eh, así. Ok. Y copiamos. Y aquí tendríamos que tener un checked para admin. ¿Ok? Si el tipo de usuario es admin, entonces ponle un checked, márcala. Pero si no está, pues no la marques. Y eso sería todo para poder marcar. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. Guardamos, actualizamos y ya. En automático me dice que este usuario es Cortés Jesús, es admin y que es docente. Y así está. Es más, todos son docentes. Ahorita creamos otro. Es más, ahorita en la actualización, pues yo le tendría que decir, no, es administrador y es Cortés con acento. Ahí, Ponce, Jesús con acento y usuario, vamos a dejarle admin o Ponce nada más. ¿Así? Algo así. ¿Ok? Podemos ver los demás. Eh, por ejemplo, López Hernández Hugo, actualizar. Igual ya, automáticamente López Hernández Hugo, Huguito, docente, actualizar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿O ya se quedaron? ¿Sí? Todo bien, Inge. Ok. Bien. Entonces, ahora sí, cuando le demos clic al botón actualizar, que está aquí abajo, me va a mandar al archivo actualizar usuario PHP. ¿Ok? Y los datos otra vez van a llegar por POS. ¿Sí? ¿Qué datos van a llegar? Ahora nada más va a llegar el nombre, el usuario y el tipo. ¿Y cómo sé a quién se los voy a cambiar? Debo de saber, así como lo hemos hecho, ¿a quién ibas a actualizar? Pues necesité un ID para saber a quién iba a actualizar. Ahora, si cambio estos datos, también necesito el ID para poder saber a quién voy a actualizar, a quién le voy a cambiar estos datos. Para eso, vamos a ver otra etiqueta HTML. Esa etiqueta lo podemos hacer igual en un input. Miren, vamos a hacerlo aquí.
Dice, si estoy mandando el nombre con un input, pues puedo hacerlo igual con el mismo input. Puedo ponerle input, type, igual a text, y nombre igual a id, y valor igual a, y aquí hacemos lo mismo que aquí abajo. ¿Ok? Aquí en valor escribimos al usuario, pero en su campo ID. Si hacemos lo mismo, ya tenemos dentro del formulario, en una caja de texto, nuestro ID. Aquí está el 3. La diferencia es que yo quiero actualizar al ID 3 y si a alguien se le ocurriera poner aquí el 33, entonces va a querer cambiar al usuario 33 y no